a la licenciada Romina Soledad Busay. Me permito leer parte de su hoja de vida. Argentina, profesora de matemáticas y física, profesora de inglés nivel primario y jardín, profesora de construcción a la ciudadanía. Se desempeña actualmente en el nivel secundario básico y superior, trabajando desde el año 2003 en varios niveles, voluntaria en Julian Robinson Mathematics Festival y Fundación imparte charlas de divulgación matemática. Con nosotros la licenciada Romina. Adelante, bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias al Congreso de Matemática Educativa COM, en este 10º Congreso del 2021, la enseñanza de las matemáticas en ambientes virtuales de aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del Departamento de Ciencias Matemáticas. Muy agradecida por haberme llamado para poder presentar hoy un taller sobre el juego de los 7 elementos, que es sobre el Tangram. Voy a compartir pantalla para empezar a trabajar con esta actividad. Bien, juego de los 7 elementos, el Tangram, del Congreso de Matemática Educativa. La idea de este taller es que nosotros trabajemos juntos, que hagamos un taller que sea aplicable al aula, que pueda llevarse al aula y que lo podamos hacer, no sea solamente palabras y un cuento de qué es el Tangram y se terminó ahí, sino que lo podamos aplicar al aula, sea llevable. Como sabemos, el Tangram es un rompecabezas de origen chino, y se cree que sus primeras apariciones se remontan hace tan solo 200 o 300 años. Los chinos lo llaman Chichopan, tabla de la sabiduría o tabla de la sagacidad, porque hace referencia a las cualidades que este juego requiere. Existen varias interpretaciones y varias leyendas populares sobre este juego. Primero se pensaba que surgió durante la dinastía Tang, y por eso de ahí deriva el nombre, que fue entre el año 618 y 907 de nuestra era. Luego podemos hablar de la dinastía Song. En la dinastía Song aparecieron los juegos de muebles modulares, que son los que voy a mostrarles ahora, si me dan 2 segundos para escribir, así uso el anotador. A ver, puede ser que esté, bueno, que no se puede anotar. Está desactivada esa opción. Ah, está desactivada esa opción. Bueno, si se la pueden activar para mí sola, se lo agradecería, porque hay una parte donde debemos escribir. Bien, entonces, ¿qué es este juego modular de muebles que está ahí? Que se usaban para los banquetes de la dinastía. Cuando se incorporó a la mesa triangular, se dieron cuenta que podían armar más cantidad de figuras de acuerdo a la cantidad de comensales. También hay una leyenda que cuenta sobre un emperador chino que mandó a hacer ahí está, se me había trabado, perdón. Mandó a hacer un azulejo que era muy caro, con su rostro, y en el camino se cayó. Cuando se cayó, se desarmó en 7 pedazos, y el sirviente, asustado porque corría peligro su vida, trata de armarlo, esa pieza, y se da cuenta de que era un rompecabezas que lograba mayor cantidad de figuras. También aparece el Tangram en las representaciones teatrales, lo que nosotros lo llamamos sombras chinas. En esas representaciones teatrales se hacían títeres, y esos títeres se pasaban a través de una cortina, y se veía solamente su sombra. Pero definitivamente quien popularizó el Tangram fue Samuel Lloyd, en el 8º libro del Tangram, en 1903, que sostenía una historia bastante fantástica sobre el Tangram, donde cuenta que el Tangram había sido creado por un dios llamado Tang, hace ya 4000 años atrás,
y que lo que hacía era mostrar la creación del mundo y sus orígenes. Por eso el Tangram tiene, cuando lo armamos y formamos figuras, la mayoría son animales, son gente tomando el té, porque los animales para los chinos son deidades, plantas, entonces como que representaba el origen del universo. Y los 7 Tans representan los planetas, lo que llamaban cuerpos visibles en el cielo, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Luego se supo que fue parte de su imaginación y una gran broma, pero fue quien popularizó el Tangram. Lo cierto es que los primeros libros sobre el Tangram aparecieron en Europa en el siglo XIX, más precisamente en el año 1813, y recién en 1815 aparecen sus primeras publicaciones. Este era un juego solamente para mujeres y niños, porque las mujeres y los niños en esa época se dedicaban a quedarse en las casas, los hombres salían a trabajar, a las guerras, entonces era un juego exclusivo para mujeres y niños. Mantenerlos entretenidos, usaban una serie de juegos de mesa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se populariza tanto este juego? ¿Cómo pasa a encontrarse este juego en todo el mundo? Resulta que los norteamericanos, marinos norteamericanos, cuando venían a los prostíbulos en China, jugaban a este juego y se llevaban una copia a sus respectivos países. Por eso también se supone que la palabra Tangram fue inventada por un aficionado, un norteamericano aficionado, que conjuga o combina la palabra tan, cantonés, que significa chino, con gran, que significa escrito o gráfico. Esto que está acá es una caricatura, que van a verla, la pueden buscar en Wikipedia, es una caricatura donde estaba el apogeo de, perdón que se me fue para atrás, ahí está, el apogeo del Tangram. Esta caricatura la pueden encontrar, fue publicada en Francia en 1818, cuando la locura del Tangram estaba en su apogeo, y dice: cuídate, no estás hecho de acero, el fuego casi se ha apagado y es invierno, me mantuvo ocupado toda la noche, disculpe, se lo explicaré, usted juega este juego que se dice que es de China, y yo le digo que lo que París necesita ahora es dar la bienvenida a lo que viene de lejos, que era el Tangram. Y ahí vemos a una mujer en la mesa jugando al Tangram. Bien. ¿Cómo vamos a construir el Tangram? Nosotros vamos a tratar de construir el Tangram. Hay varias formas de construirlo. Vamos a usar algunas que sean factibles adentro del aula y que le den la posibilidad de, una vez que lo tengamos, trabajarlo, ¿sí? Una de las posibilidades para poder realizar el Tangram es que dibujemos un cuadrado de 10 centímetros de lado. Si el alumno no tiene regla, lo puede hacer con los cuadraditos de la hoja cuadriculada, son 20 cuadraditos. Una vez que lo hace, dobla una de las esquinas por la diagonal, ¿sí? La dobla, y obtiene dos triángulos grandes, ¿sí? Ahí estamos los 20 cuadraditos, dobla por la diagonal, y corta en 2 pedazos y se queda con 2 cuadrados. Vamos a usar uno de esos triángulos. Tomamos uno de los triángulos obtenidos en el paso anterior y lo doblamos por el vértice del ángulo recto, de tal manera que este quede dividida en 2 ángulos iguales y que los lados de igual tamaño del triángulo queden uno sobrepuesto al otro. Se recorta por el doblez y así obtiene las primeras piezas del Tangram, que son 2 triangulitos. Ahí les muestro cómo vamos recortando. Esto lo tienen que hacer ustedes en el aula con los alumnos. Ahora, ¿qué pasaba con el otro triángulo? Con el otro triángulo que no habíamos utilizado. Con el otro triángulo lo doblamos, la parte donde está el ángulo recto, que mire hacia el ángulo opuesto, y fíjense que hay una línea que resulta del doblado que tiene que ser paralela a lo que sería la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Y ahí vamos a obtener nuestra tercera pieza del Tangram y un trapecio. Ahí les muestro cómo recortamos. Tomamos el trapecio y lo doblamos por uno de los lados menor, de tal manera que el doblez sea perpendicular. Y lo recortamos, y así obtenemos un triangulito y un trapecio rectangular. Fíjense que los chicos ahora están recortando, están teniendo el Tangram directamente ya recortado, ¿sí? Ahí les muestro cómo recortamos.
Ahora, ¿qué pasa con el trapecio rectangular? Doblamos el trapecio rectangular por el lado que tiene los ángulos rectos, de tal manera que el doblez sea perpendicular tanto al lado menor como al lado mayor, y lo dividimos en dos partes iguales al lado menor. Ahí está el pliegue, lo dividimos, y nos queda un cuadrado, y otra vez otro trapecio rectangular. Bien, tomamos ese trapecio rectangular y hacemos un último doblez donde vamos a sacar el paralelogramo y va a ser nuestra última pieza del tangram. Bien, ahora, hay otras opciones para poder trabajar el tangram y seguir dibujándolo, que puede ser dibujar un cuadrado del lado de 10 centímetros, trazar la diagonal, las distancias entre los puntos medios, y hay otros conceptos que van apareciendo: diagonal, puntos medios, lados consecutivos, segmentos. Entonces todo ese vocabulario nuevo se va a ir incorporando. Esta también es una opción. Y también se puede hacer con origami, nada más que ya el tangram tendría un poco más de cuerpo. Bien. Ahora, podemos observar que el tangram está formado por dos figuras geométricas. Pueden escribir en el chat. ¿Qué figuras geométricas está formado el tangram? ¿Qué figuras geométricas aparecen en el tangram? ¿Qué les parece? ¿Qué ven ahí? Cuadrados, triángulos, perfecto. ¿Solamente cuadrados? También hay paralelogramos, ¿no es cierto? Paralelogramos, muy bien, hay otros paralelogramos, excelente, sí. Esas son las figuras que aparecen, son triángulos y paralelogramos, sí, conforman el tangram. Bien, ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de triángulo es la figura 1, 2, 5, 6 y 7? ¿Qué tipo de triángulo es esa figura? 1, 2, 5, 6 y 7, los triángulos, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? Pueden escribir en el chat. Triángulos, rectángulos, exacto, si nos vamos a basar la clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿qué más podemos decir? Sí, rectángulos, excelente, triángulos, rectángulos, excelente, pero además, eso, muy bien Ronald Muñoz. Isósceles, ¿sí? Tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces acá ya podemos introducir con los alumnos la clasificación de triángulos, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados. Ahora, ¿son todas esas figuras que acabamos de decir congruentes? ¿Son todas esas figuras semejantes? ¿Qué nombre recibe el paralelogramo número 3? ¿Qué nombre recibe el paralelogramo número 3? Es un cuadrado, perfecto, sí. ¿Y el paralelogramo número 4, qué nombre recibe? ¿El 4? Bien, el 3 es un cuadrado y el 4 un romboide o un paralelogramo. Perfecto, excelente, excelente todo lo que están poniendo en el chat, excelente. Entonces, ¿qué pasa que si el alumno no sabe lo que es congruente y semejante? ¿Sí? ¿Qué pasa si el alumno no lo sabe? Nosotros lo que podemos hacer es empezar a dar una definición, pero no darla a nosotros, sino que la construyan juntos. Entonces yo les doy, por ejemplo, este ejemplo que dice acá, que dice figuras congruentes, ejemplo. Y no les digo lo que es, sino solamente les doy un dibujo. Entonces, ¿qué podemos decir de ese dibujo? ¿Cómo son las figuras donde están las figuras congruentes? ¿Qué les parece? ¿Tienen el mismo tamaño, la misma forma, tienen igual orientación? ¿Qué es lo que ven en esa figura para hablar de congruente? Pueden, si quieren, y pedir que les abran el audio, lo pueden pedir, y si no, escriben en el chat. ¿Qué vemos? Les hago la primera pregunta. ¿Tienen la misma forma? Bien, todas tienen el mismo tamaño.
Sí, bien, entonces Ronald, eso quiere decir que conservan las formas. Si los niños dirán que se pueden poner una encima de otra, es porque conservan la misma forma y el mismo tamaño. ¿Está bien? Ahora, ¿la orientación es la misma? ¿Puede cambiar la orientación? Son iguales, perfecto Judith, son iguales, exacto. Bien, tienen el mismo tamaño, diferente orientación y misma forma. Muy bien, Norita, muy bien. Bien, entonces ahí vamos armando un concepto sin necesidad de dárselo, sino que lo van armando ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las figuras semejantes? ¿Qué podemos ver de figuras semejantes? ¿Conserva la forma? Sí, perfecto, conserva la forma, gracias Julieta. Y ahora pregunto, ¿y el tamaño? ¿Lo conservan? Misma forma, pero su tamaño no, muy bien, tamaño distinto, exacto. Muy bien, exacto. Entonces ahí los chicos van a poder armar, los alumnos, junto con ustedes, van a poder armar nuevos conceptos sin necesidad de darlo, ¿sí? Van a ir armándolos juntos. Y esto es lo bueno de estos talleres, que uno puede ir armando conceptos sin necesidad de, bueno, les dicto y vayan copiando, entonces es una manera diferente de dar. Ahora, vamos a reconocer y clasificar algunas figuras. Ustedes ya reconocieron algunas, dijeron que los triángulos eran rectángulos, isósceles, también me clasificaron el cuadrado, me clasificaron el paralelogramo romboide, y ahora lo que yo quiero hacer acá es, pensemos acá en estas figuras. ¿Qué podemos relacionar? Esto lo pueden escribir en el chat. Por ejemplo, una relación que encuentro yo es que el lado del cuadrado es igual al cateto del triángulo menor, del triángulo más chiquitito. ¿Qué otra cosa podemos relacionar? Bien, Ronald, sí, muy bien. Todos los triángulos eran semejantes. Exacto. Bien. Ahora, el lado del cuadrado. ¿Con cuál otra figura podemos relacionarla? De las que están acá. Yo las voy a ir moviendo. Mira, ya relacionamos una, relacionamos el lado del cuadrado con uno de los lados de los catetos del triángulo más chiquito. Ahora, ¿qué otra figura podemos relacionar? La hipotenusa del verde con el cateto del celeste. La hipotenusa del verde con el cateto del celeste. Exacto, muy bien, sí. Exacto. El cateto del triángulo mediano con el lado del paralelogramo. El cateto del triángulo mediano, ahí lo movemos. Bien, sí, muy bien, exacto. Los chicos van a empezar haciendo esto. Van a empezar a moviendo las piezas y van a tratar de sacar las relaciones entre los catetos y entre los lados y los ángulos, y van a empezar a observar y van a superponer las figuras como los estamos haciendo nosotros ahora. Y esto lo va a llevar a construir un conocimiento para poder responder las siguientes preguntas. Arma la siguiente figura con solo 2 piezas. ¿Qué piezas usarían para armarlo? Bien, el cateto del paralelogramo, el paralelogramo, bien, el paralelogramo con un triángulo pequeño, sí, si lo volteamos al paralelogramo con un triángulo pequeño, muy bien, ¿qué más? El cuadrado y 2 triángulos rectángulos, bien, eso sería con más de una pieza, el cuadrado y los 2 triangulitos rectángulos, los 2 triangulitos chiquititos serían con más de 2 piezas, sí, esa es la pregunta que sigue. Pero sí, ahí lo estamos poniendo para que lo vean. Ahí vamos. ¿Sí? Esta sería con más de 2 piezas. Yo pregunto 2 piezas igual, ¿eh? ¿Cuántas, con 2 piezas se podrá formar esta figura? Esto lo estamos haciendo con 3. Miren acá, miren lo que voy a hacer. ¿Sirve eso? ¿Qué dice? Bien.
Sí, sirve. Entonces, la misma pregunta podemos hacerle para 3 o 4 piezas. Fíjense que recién, sin querer, alguien me dijo uno de 3 piezas. La misma pregunta le podemos hacer para esta figura que está acá, para el paralelogramo, y la misma pregunta para otros estilos de figuras. Fíjense, yo les voy a mostrar las respuestas que me dieron mis alumnos. Voy a cambiar la presentación, y estas son las respuestas que me dieron ellos. Están escaneadas, por eso se van a ver un poco mal. Y fíjense las cantidades de figuras que encontraron con 2 piezas. Ahora les voy a pasar a mostrar los de 3, 4 y 5 piezas. Y empezaron a experimentar. Empezaron a observar que podrían armar otras figuras con todas las piezas del Tangram. Y esto es divino porque nos va acercando al juego sin la necesidad de estar haciendo solamente las sombras de los animalitos y de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, respondemos. Bien, una vez que ellos analizan eso, porque van a estar analizando y se van a dar dando cuenta de algunas figuras, es ¿cuántos triángulos pequeñitos necesitamos para rellenar el Tangram? ¿Cuántos triángulos pequeñitos se necesitan para rellenar el Tangram? ¿Pueden escribirlo en el chat? Si se les ocurre, si en algún momento lo pensaron. También le podemos preguntar a los alumnos cuántos triángulos pequeñitos necesitamos medianos necesitamos para rellenar el Tangram, cuántos cuadrados, muy bien, Mirna, necesitamos 16 triangulitos chiquititos para rellenar el Tangram. Y en consecuencia, una vez que ellos hagan eso, que seguramente van a hacer algo así, miren, como lo que viene al fin. Bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triangulitos chiquititos. Ellos seguramente van a hacer eso. ¿Pueden habilitar para escribir? Se los agradecería así, porque necesito escribir algunas cosas. Van a hacer eso y van a pensar en esto, en representación en fracción. El triangulito chiquitito representa 1 de 16 triangulitos. El triángulo mediano representa 2 de 16 triangulitos. Si simplifican fracción, o sea, necesitan, es 1 de 8 que entran completamente dentro del Tangram. Lo mismo va a ocurrir con el cuadrado y con el paralelogramo. Ahora, el triángulo grande, ¿cuántas piecitas entran en el triángulo grande en todo el cuadrado? ¿Cuántos triángulos grandes necesitamos para cubrir todo el cuadrado? Bien. Licenciada, la Sí. opción de anotar no se puede activar porque ya se hicieron los ajustes y ya se inició sesión, entonces no se puede activar que ellos puedan anotar. Bueno, no hay problema, salteamos esa parte. Gracias por avisar. Bien, entonces podemos observar que necesitamos 1 de 4, ¿sí? 1 de 4. Ahora, observamos las piezas poligonales que forman el Tangram. Tenemos 5 triángulos cuyos ángulos son ¿de cuántos son los ángulos? De los triángulos, ¿cuánto van a medir? Sí, muy bien Dolores, Iris, Lucía, que han contestado 4 en la diapositiva anterior. Ahora, los ángulos del triángulo. Dijimos que eran triángulos. Bien, muy bien Rona, sí, porque eran triángulos rectángulos. Un ángulo recto y 2 de 45, excelente. El cuadrado, obviamente, 90 grados, ¿no? El paralelogramo romboide, ¿cuánto piensan que va a medir? ¿Quién se anima al paralelogramo romboide? Pensemos que el paralelogramo romboide está formado por 2 triangulitos chiquititos. Los ángulos, ¿cuánto van a medir? Dos de 45 y 2 de 135 nos dice Ronald. Bien, muy bien Ronald, sí. 45 y 135, perfecto, sí. Ahora, observamos que
135 es lo mismo que 45 más 90. Es decir, que todas las piezas son simétricas en el sentido que si se voltean no cambia la forma, salvo el romboide, que si se voltea va a cambiar la orientación. Por lo tanto, el romboide tiene dos posibilidades al ser utilizado. Más adelante van a ver unas figuras que yo armé donde el romboide lo tuvimos que dar vuelta, ¿sí? Ahora, el tangram puede ser dividido en 16 triángulos, rectángulos isósceles iguales, como los que vimos en las imágenes anteriores. Si consideramos que los dos lados iguales de estos triángulos, rectángulos isósceles, que son catetos, y miden 1, ¿sí? Por Pitágoras tenemos que la hipotenusa va a valer raíz de 2, ¿sí? Entonces acá estoy introduciendo otros conceptos, estoy introduciendo Pitágoras también, ¿sí? Esto podría ser para cursos un poco más avanzados. Y podemos observar que en el triángulo tenemos dos lados racionales, los que valen 1, y un lado irracional que vale raíz de 2. Así que si podemos pensar, para un curso más avanzado, un quinto, un sexto, podríamos también estar basando el concepto del tangram para la introducción de número irracional. Que eso sería para otro taller, ¿no? Nos llevaría más tiempo. Bien. Entonces, vamos a pensar en las disposiciones de las figuras del tangram, ¿no? Pensando esto que hicimos recién, de que tenemos dos lados racionales y uno irracional. Pensando esto, podemos observar, teniendo en cuenta esto, que las medidas de las piezas del tangram son las siguientes, las que están hacia su derecha, ¿sí? Entonces podemos calcular el área. ¿Cuál sería el área del triángulo pequeñito? Y ahí ya estamos hablando del concepto de área. Vamos a tener que definir lo que es área, vamos a tener que darle las fórmulas de área, investigarlas. Fíjense, el tangram, todos los temas que va introduciendo de a poco y va llevando a un popurrí de temas. Un popurrí de temas. Entonces, ¿cuánto va a medir el área del triángulo chiquitito? Bien, 1/2, ¿sí? Base por altura dividido 2, 1/2. Bien, Nicolás, perfecto, 1/2. Entonces, el área del cuadrado y del triángulo mediano y del romboide, pensando que el cuadrado son dos triangulitos chiquititos. El romboide también son dos triangulitos chiquititos, y el triángulo mediano también está compuesto por dos triangulitos chiquititos. Así que no le va a ser difícil ni a los alumnos ni a ustedes identificar cuál es el área de esas figuras. ¿Cuánto va a medir? Si 1/2 era el chiquitito, el triángulo chiquitito, el resto ¿cuánto va a medir? 1, bien, sí, perfecto, 1. 1. ¿Y el área del triángulo grande, que son 3 de los chiquititos? Y los chiquititos medían 0,5. Bien, Mirna, sí. Muy bien, Mirna. Sí, Nicolás, perfecto. Cristina, 3 o 2 al final. Bien, 2, perfecto. Excelente. Bien, entonces el objetivo del rompecabezas del tangram es buscar la forma de colocar las piezas para obtener una configuración. Estas configuraciones que nosotros estamos trabajando desde el inicio, que arrancó el taller, fueron configuraciones geométricas, pero hay configuraciones figurativas. Las figurativas son las configuraciones que nosotros hacemos con los animalitos, las plantitas, los saludos, las herramientas, y las geométricas son las que estuvimos analizando hasta el momento. Ahora, si pensamos en nuestro cuadrado, el tangram, nuestro cuadrado, tiene 8 soluciones simétricas con rotaciones, y constituyen una única solución. O sea, son estas 8 y es una única configuración, nada más que se va rotando, tiene simetrías y rotaciones. Y les voy a proponer un reto. Dice el gran divulgador de las matemáticas Martin Gardner, en su primer artículo sobre el tangram de su columna Mathematical Games de la revista Scientific American, decía que de todas las configuraciones que se encuentran a su izquierda, había 2 que no se podían obtener. ¿Cuáles no eran posibles y por qué? Entonces yo ahora se lo simplifico para que no estemos pensando en todas, les doy una pista que tiene que ser alguno de estos 2 cuadrados que están acá. ¿Cuál suponen ustedes que no se va a poder configurar? ¿El que tiene como un reloj de arena en el medio o el que tiene un cuadrado?
mientras van pensando, mientras piensan, les voy a explicar algo de los temas más interesantes que tiene el Tangram. Los temas más interesantes del Tangram son del tipo combinatorio. Estas preguntas de cuántos polígonos convexos pueden formarse con las figuras del Tangram, si se podrían construir un triángulo convexo, cuántos polígonos de 3, 4 o 5 lados se pueden construir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podrán construir con todas las piezas del Tangram? Me arriesgo a decir que es la del cuadrado, el que tiene el cuadrado en el centro. El cuadrado, bien. Bien, la mayoría dice cuadrado. Ahora más adelante vamos a ver si es verdad esto que están diciendo. El del cuadrado también dice Joaquín. Exacto, perfecto. Vamos a ver ahora si es verdad y por qué. Y les pregunto, ¿se podrá construir con todas las piezas del Tangram un triángulo convexo? Hola, Selma, gracias. Un cuadrado también. Vamos a pensar en un triángulo con las piezas que tenemos del Tangram. Ya dijimos que las piezas del Tangram tienen ángulos de 45, 90 y 135 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podrá construir un triángulo convexo con todas las piezas del Tangram? Y acá aparece un concepto nuevo. Aparece el concepto de convexo. Y los chicos cuando les van a plantear esta pregunta, les van a decir, pero profe, ¿qué significa convexo? Y ahí nosotros vamos a tener que trabajar y explicarles lo que significa convexo. Por ejemplo, la primera figura que aparece, que están compuestas por las piezas todas del Tangram, es convexa, ¿sí? Si miramos sus ángulos interiores, miden desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj, 90, 45 y 45. Pero lo de abajo ya no es convexo, y acá está donde yo les decía que se rotaba, que no tenía simetría especular, el romboide, ¿ven? Que ahí los tuve que dar vuelta. Estas imágenes son de los alumnos, ¿no? El de abajo no es convexo. ¿Por qué? Porque si tenemos una figura es convexa si todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Pero además, si tomamos dos puntos cualesquiera y trazamos ese segmento tiene que quedar dentro de la figura. Lamentablemente yo no puedo escribir, necesitaba escribir, lamentablemente no puedo, pero si miramos en el último triángulo, el de abajo de todo, donde falta una pieza, si trazamos un segmento uniendo dos puntos, uno donde está la figura naranja y otro donde está la figura azul, ese segmento me quedaría por afuera del dibujo, ¿está bien? Por lo tanto, no es una figura convexa. Pero además de eso, podemos pensar que siempre se iba a poder construir un triángulo con todas las piezas del Tangram, porque ya sabemos que las piezas del Tangram, los ángulos eran de 90 y 45, así que podíamos construir uno que efectivamente tuviera un ángulo de 90 y dos de 45. Bien, seguimos. Acá, bueno, les iba a explicar un teorema que no se los puedo explicar porque no tenemos para escribir, pero el teorema me explicaba por qué existen únicamente 13 polígonos convexos realizados con las figuras del Tangram. Ese teorema nos iba a explicar que existen únicamente 13 figuras convexas para armar las piezas del Tangram. ¿Quién descubrió este teorema? Lo descubrió Wang Xiun en el año 1942, demostró que utilizando todas las piezas del Tangram se podrían formar exactamente 13 polígonos convexos. Igual, por más que no podamos trabajarnos, porque bueno, necesitaba escribir, debajo de esta diapositiva, que al final del taller la van a poder tener, hay un apunte para que ustedes lo puedan leer tranquilos y analizarlo tranquilos en sus casas, ¿sí? Bien. Entonces, el reto de Martin Gardner, que mostraba una colección de configuraciones con 7 piezas, pero una de ellas no era posible, y la cuestión era saber cuál era, dijimos que era el del cuadrado del medio. Bueno, y efectivamente le han pegado ese cuadrado con un agujero en el centro, que no es posible realizarlas con las 7 piezas del Tangram, porque podemos observar que los dos triángulos grandes pueden estar en cualquiera de las esquinas del cuadrado. El cuadradito puede estar en cualquiera de las dos esquinas que me sobran del cuadrado que no usé, ¿está bien? Pero hay una figura que no la puedo poner ahí. El paralelogramo lo podría ubicar, pero ¿qué otra pieza no puedo ubicar en esta configuración? Siempre me va a quedar por afuera. Y además de eso, en vez de necesitar dos piecitas triangulares chiquititas, ¿cuántas necesitaría en este caso, si miramos el dibujo? ¿Cuántos estaría necesitando? Analicen el dibujo que está ahí.
4, claro, Ronald, necesito 4 y tengo solamente 2. O sea que el triángulo mediano no podría estar metiéndolo dentro de esta figura. Por eso esa configuración no se puede realizar. Exacto, Ronald, muy bien. Ahora, le podemos proponer a los alumnos también, y esto sería para los grados más pequeños, y también los más grandes, ¿por qué no? A mí es una cuestión que me llama mucho la atención, de cómo se entretienen, es jugar un ratito con el Tangram. Darle las reglas, decirle que las reglas son simples, que con los elementos del Tangram, ni uno más ni uno menos, se deben construir las figuras, y al momento de formar las distintas figuras no debe quedar ni una sola pieza sin utilizar, porque es un juego planimétrico. ¿Qué quiere decir juego planimétrico? Es un juego planimétrico de 7 piezas poligonales, que todas fueron sacadas de la disección de un cuadrado. Y planimétrico quiere decir que están contenidas en un mismo plano, ¿sí? Están contenidas todas en un mismo plano. Por eso no se pueden ni superponer, ni usar menos cantidad de piezas. ¿Y qué es lo que yo les digo para que más o menos les sirva para los alumnos? Que cuando ustedes les proponen empezar a trabajar estas actividades, las figuras que ustedes les vayan a dar, la sombra de las figuras que le vayan a dar, coincidan con el tamaño de la figura, del Tangram que están armando. Cosa de que ellos puedan utilizar esa sombra y poder armar la figura como estoy haciendo yo en este momento, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Yo lo único que estoy haciendo es ver si la sombra, justo, todo eso entra como para poder armar la figura que es un zorrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que los alumnos se frustren, queremos que ellos empiecen a relacionarse con el Tangram, ellos empiecen a trabajar, empiecen a construir la figura sin frustraciones. Entonces lo ideal es que le demos la sombra y que los dibujitos, las piezas del Tangram, entren en ese dibujito, precisamente bien en ese dibujito. Cosa de que ellos puedan superponerlas y verificar si está bien o si está mal lo que están armando. Por ejemplo, esta es una con un zorrito, pero podemos tener una con un gatito, que también está muy buena, porque las piezas son fáciles para trasladar y para verificar, y que ellos se den cuenta. Eso en un inicio, es como para que ellos empiecen a introducirse en el tema y empiecen a jugar. Eso en un inicio. Sí, la presentación la voy a compartir, por supuesto, sí. Ahora, una vez que ellos empiezan a trabajar con esto y empiezan a ponerse en órbita y empiezan a palpar el juego y a ponerse un poco más cancheros, yo les diría que ahí sí pasen a una figura más pequeña y las piezas sean una proporción más grande para que ahí empiecen a trabajar la imaginación. La imaginación, la figuración, el fondo con la figura, empiecen a hacer relaciones. Entonces le pueden dar 2 figuras donde la sombra coincida con el tamaño de la pieza y 2 figuras donde no coincida. Y es más, pueden trabajarla o solo trabajar libremente. Los mejores juegos son los que trabajan libremente. El alumno gestiona su propio dibujo. Ahora, hablemos un poco de las paradojas del Tangram. Una paradoja del Tangram es una falacia de composición de figuras. Por ejemplo, 2 figuras compuestas por un conjunto de misma cantidad de piezas, una de las cuales parece ser un subconjunto de otras. Vemos acá, esto es una paradoja, porque podemos armar con todas las piezas del Tangram un chinito con pie y otro chinito sin pie. ¿Esto por qué se produce? Bueno, porque justamente hoy hablamos de configuraciones. Habíamos visto que había distintas configuraciones. Al configurar las 2 piezas triangulares grandes de otra manera, vemos que la pancita de uno de los chinitos termina siendo el piecito del otro. Estas paradojas hay un montón. Estas son todas las paradojas que tiene Dudeney, que son un montón de piezas que hay para poder trabajar. Las de Sam Loy también están acá. Yo les puse algunos ejemplos abajo, no les resolví todas, solamente algunos, como para que los tengan. Estas están en el libro de Sam Loy, en el 8º libro del Tangram, del que estuvimos hablando al principio del taller. Bien, acá hay otra, miren, esta, para que se saquen la duda de si se podía hacer o no, la que tenía el reloj de arena en el medio. Ahí se lo voy a mostrar cómo quedaba la configuración. Y es maravilloso porque ellos van trabajando estas figuras, y a la vez van observando que amoldándolas o poniéndolas de distintas maneras pueden llegar a distintos dibujitos.
Bien. Ahora, otra propuesta didáctica es que les propongan a los alumnos contar una historia. Y esto que les voy a mostrar ahora son historias que hicieron mis alumnos, ¿sí? ¿Y por qué les digo de proponerle contar una historia? Porque les voy a explicar algo. Miren, hace poquito hubo un premio, que lo voy a leer, se llama Premio Euskadi de la Literatura, con una novela llamada Tangram, de Juan Carlos Márquez, fue en el año 2012. Se ganó este premio Euskadi, que es uno de los más importantes en la literatura, y la novela se llamaba Tangram, y constaba de siete historias que eran independientes, o sea, se podían leer en forma independiente, pero cuando uno terminaba de leerlas todas, ¿sí?, podía unificar toda la lectura en una única, terminaba todo conformando una única historia. E inclusive el libro, que vuelvo a repetir, se llama Tangram de Juan Carlos Márquez, arranca contando la historia del Tangram. Arranca contando esto, la historia del Tangram. Entonces acá es interesante esto porque podemos relacionar literatura y matemática. Esto es muy difícil de relacionar la literatura con la matemática. Muy difícil. Y lo podemos realizar. Por ejemplo, la historia dice, una breve historia de las figuras del Tangram. Salí de mi casa por la mañana y en la esquina encontré un gatito. Me fui corriendo al veterinario, salimos de allí muy felices porque el veterinario me dejó llevarlo a casa. En el otro dice, érase una vez un zoológico que tenía muchos animales, allí vivía un hombre llamado Pepe con su perro Rayo, Pepe cuidaba y alimentaba a los animales, y el mejor amigo de Rayo era un gato llamado Michifus. Estas son todas historias de alumnos, ¿no? Les voy a mostrar ahora algo que también es impresionante, es los distintos tipos del Tangram, aunque el más conocido de nosotros es el Tangram chino, ¿no? Pero hay distintos tipos. Está el Cardiotangram. El Cardiotangram nos va a servir, puede ser de 9 o 10 piezas. Y ¿por qué 10 piezas? Porque podemos dividir el cuadrado en el medio en dos triangulitos chiquititos, ¿no? El Cardiotangram nos va a servir para analizar cuerdas, radio, diámetro. El Ovotangram, o el Tangram ovoide, y les voy a contar una historia porque esta historia es espectacular, porque también se llama el Tangram del huevo de Colón. ¿Sabían que tenía ese nombre? Pónganme en el chat si conocían ese nombre o no lo conocían. No. Bien, se los voy a contar. Dice, estando Cristóbal Colón a la mesa con muchos nobles españoles, uno de ellos le dijo, señor Colón, incluso si su merced, si él, no hubiera encontrado las Indias, no nos hubiera faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya. Aquí, en España, que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura, hubiera habido alguien que lo hubiera descubierto. Colón no respondió a estas palabras, pero habiendo solicitado que le trajeran un huevo duro porque tenía hambre, lo colocó sobre la mesa y le dijo, señores, apuesto con cualquiera de ustedes que no serán capaces de poner este huevo duro de pie como yo lo haré, desnudo y sin ayuda alguna. Entonces el huevo, en ese momento no había coronavirus, fue pasando de mesa en mesa. Todos intentaron de poner el huevo en pie, sin éxito. Cuando el huevo volvió a Colón, este lo golpeó sutilmente contra la mesa y le aplastó la curvatura de la base, lo que lo permitió dejarlo en pie. Y todos los presentes quedaron confundidos, pero entendieron lo que Colón les quería decir, que después de hecha la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Impresionante, ¿les gustó el cuento? Bien, entonces, el Ovotangram, misteriosamente, las únicas figuras que pueden armar son aves, misteriosamente. Y tenemos también el Tangram circular, que es un poco más primitivo, que ahora vamos a mostrarles, les voy a mostrar algunas figuras que se pueden armar. Este es el Ovotangram, el Tangram ovoide, el Cardiotangram, y el circular, que es más para jardín. Fíjense que las figuras son más primitivas, pueden armar animalitos, pececitos, son un poco más primitivas y se pueden armar, jugar en el jardín de infantes. También tenemos el Tangram de 15 piezas, el triangular, el pitagórico, el egipcio, el hexagonal, y hay uno que es muy importante y muy lindo, que es el triagram. Este triagram es solamente con piezas triangulares, solamente con triángulos. Solamente triángulos, y se usa en el nivel medio y jardín. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es que yo este taller
lo llevé a cabo, no es un taller que no se puede llevar a cabo. Y esto que les voy a mostrar les va a interesar muchísimo. Todas estas figuras son de mis alumnos, todas, absolutamente todas. Fíjense, en un costado, al lado derecho, podemos ver que ellos están clasificando las figuras. Hicieron el tangram, lo clasificaron y ya se están poniendo a jugar. Justamente están tapadas algunas figuras porque tienen el nombre y el apellido de los alumnos que no me permitieron publicar, y otros que sí me permitieron sus imágenes, lo usé. Fíjense cómo clasifican las figuras, cómo las recortan, cómo empeñaron su tiempo también en hacerlos con otros materiales, por ejemplo con cartón, y lo plastificaron y lo pintaron con témpera. Cómo buscaron las relaciones entre los ángulos. Algunos lo trabajaron con goma eva porque querían tenerlo para usarlos con sus familiares y usarlos en casa. Y si pudieron observar, fueron observadores, yo soy muy observadora, bueno, también jugaron con las paradojas, se animaron a hacer paradojas. Si ven, ellos estaban en sus casas. Ahora les voy a mostrar un videito. Este video dura 1 minutito, pero es... ¿Escucha el audio? Observen todo, el nene jugando, cómo recorta las piezas. Después que terminemos de mirar el video, se van a impresionar con algo que les voy a contar. Fíjense, tapa con su manito, quiere trabajar los litros para clasificar las figuras. Observen la escritura del niño. Observen los juguetes que están en el fondo. Primer acto fallido. Él está experimentando, segundo acto fallido. Ahí está teniendo un poco más de color lo que quiere hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Fíjense los chiches que tiene arriba de la mesa. Está por ahí atrás la tortuga ninja. Acá y allá, allá. Fíjate acá. ¿Y este acá? A ver, ¿cómo quedó? A ver, mira. ¿Cómo te quedó? Bien, lo logró. Este nene es un nene autista. Este niño es un nene autista. Los niños autistas son aquellos que tienen deficiencia con la comunicación, con el compañero. Se llama TEA, trastorno del espectro autista. Tienen problemas para comunicarse, tienen patrones repetitivos, tendencia a la retina, dificultad para comunicarse con sus compañeros, con el docente. Sin embargo, ha podido trabajar el tangram maravillosamente. Hay un video más que es la nena que tiene el mejor promedio. Yo no se los voy a pasar porque estamos cortos de tiempo, para que vean que no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Es decir, que el tangram puede llevarse a cabo sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Es excelente la labor de estos niños cuando se ponen a trabajar, porque mejora su concentración, su capacidad analítica, la creatividad, el desarrollo de las habilidades matemáticas. Estamos hablando de un nene que es autista y que pudo desarrollarlo tranquilamente, pero no dentro de la escuela. Si se dieron cuenta, era la casa, es decir, que esto lo estamos haciendo esto se hizo en pandemia. Elegí justamente este taller con esta temática para hacerlo en pandemia, para ver si funcionaba, porque ya lo había hecho con algunos alumnos en forma presencial y había sido maravillosa la experiencia. Vamos a ver qué pasa en forma virtual, y hemos trabajado tranquilamente sin ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque el tangram no solamente estimula al alumno a trabajar, sino que estimula un montón de cosas más, como la concentración, la capacidad para analizar, la creatividad, la memoria, la concentración, y finalmente con esto quiero decirles que nosotros los docentes debemos ser conscientes
concientizar a toda la sociedad, de promover la inclusión de estos niños, ¿sí? Que haya elegido él para un video no es casual. Debemos demostrar que estos niños pueden, y con este video quedó efectivamente demostrado que con amor, con paciencia, se pueden lograr cosas maravillosas. Lo más importante quizás es que jugar el Tangram contribuye a un cambio de perspectiva de las matemáticas que pasan de ser algo aburrido para los niños a convertirse en algo creativo y divertido. Bueno, espero que les haya gustado. Como verán, les he demostrado que es aplicable, que no era solamente palabras, ¿sí? Les voy a dejar la presentación, pero también les voy a dejar una carpeta de Google Drive, que si me permiten se las voy a abrir para mostrársela. Y en esa carpeta de Google Drive van a tener se van a encontrar con varias carpetas, donde está el PDF de la actividad, el armado, las reglas del Tangram, algunos dibujos para jardín, donde los pueden ya sacar fotocopia a color y utilizarlos, una actividad para desarrollar lo de fracciones, láminas a color, unos juegos pedagógicos que les propongo, algunas páginas sugeridas y un libro que se llama Proingens Integrado, que es para el desarrollo de las habilidades matemáticas en niños que tienen algún tipo de dificultad, por ejemplo, no sé, este nene que era autista, pero pueden tener alguno que tenga discalculia y poder trabajarlo también. Y Tangram Zip es el Tangram para que lo trabajen desde GeoGebra, que no lo pudimos hacer hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo. También mientras nosotros estuvimos hablando, que me desconcentraba un poco, hice un WordArt. En ese WordArt están todas las palabras que estuvimos trabajando hoy. Área, trabajo en equipo, pensamiento, orden. Fíjense todo lo que trabajamos hoy con el Tangram. Fíjense la cantidad de palabritas que hay adentro. Metódico, combinar, combinaciones, creatividad, fracciones. Y si aprietan la palabra Tangram, los va a llevar a la página de COME, y ahí podrán ver y apreciar todo lo que el COME está haciendo en este 10º encuentro del Congreso de Matemática Educativa. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado. Lástima que, bueno, no pude escribir, teníamos para escribir en el chat. No sé si alguien quiere decir algo, les voy a pegar ahí el Drive y la presentación para que miren. Denme 2 segundos para la presentación, que ya se las busco y se las comparto. ¿Alguien quiere hacerme preguntas, dudas? ¿Alguien que me quiera decir algo? Gracias, muchas gracias a los que me están escribiendo, muchas gracias. ¿Alguno que tenga dudas, algo que me quieran consultar? Pueden prender sus micrófonos y preguntarme. Gracias David, Norita, Carmen, Lorena, Julieta, muchas gracias a todos. Gracias Clarisa. Sí, es un taller que la idea es que sea aplicable. A veces cuando asistimos a talleres no sabemos si son posibles de ser aplicables, ¿no es cierto? Vemos mucho contenido, mucho palabrerío y nos preguntamos, ¿será posible llevar a cabo este taller? Bueno, la idea era no solamente mostrarle cómo se debe desarrollar y que participemos y colaboremos, sino demostrarles también que sí se podía llevar a cabo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien que quiera preguntarme algo? Pueden habilitar los micrófonos. Sí, Ronald. Hola, buen día. Buen día. Pues muy bonito taller, la verdad. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo, en lo personal, he aplicado mucho lo que es el Tangram en mis clases de matemáticas, tanto para 8º grado como para 6º grado. La verdad que me ha servido mucho. Por eso creo que siento que tenía un poquito más de conocimiento, porque ya lo he aplicado mucho antes. Incluso ahorita en pandemia lo quise aplicar también en físico, pero obviamente no pude porque no todos los alumnos tenían siempre las mismas posibilidades de materiales y todo lo demás. Exacto. Pero descubrí casualmente una aplicación en el Play Store que tiene ambos métodos, tanto con la sombra como sin la sombra, para que los alumnos puedan seguir practicando el Tangram. Exacto. Esa es la idea, Ronald, que puedan trabajarlo de las dos maneras. Una vez que ya están cancheros, puedan trabajarlo de las dos maneras. Fíjate que siempre... Exacto. Sí, perdón, Ronald. No, continúe.
Sí, que fíjate que siempre los alumnos tratan de ver si pueden superponer las piecitas. Cuando uno le da la hoja, ellos intentan, lo primero que intentan hacer es superponerlas. Entonces, si la idea es que ellos sigan trabajando, que ellos se mimeticen con el juego y se integren, porque la idea es esa, que todos participen y todos trabajen, para no generarle frustración, es justamente hacer esto, que una vez que ellos puedan integrar la figura con el fondo, puedan trabajarlo después con figuras más pequeñas que no tengan nada que ver con el tamaño de la pieza. Y es Ajá, ideal, es genial. exacto. Y yo también tuve eso, que les pedía que hicieran el cuadrado completo con todas las piezas y me decían, aquí está, con los dos triángulos más grandes, y les decía las demás piezas, están por debajo. Es maravilloso, Así, maravilloso. así solucionaban todo eso. Y para la gente que pregunta cómo se llama la app, solo pongan en el Play Store Tangram HD, y ahí les aparece. Es una aplicación que no pesa nada y es muy buena para que todos puedan trabajar, ya sea ya como maestros, y también una actividad incluso dentro de una hora clase, porque así a mí me ha servido bastante con mis alumnos eso. Bueno, y solamente, Sí, y felicitaciones por este gran taller. bueno, muchas gracias, muy amable, muy amable, muy amable. La idea es que ustedes se lleven hoy un producto que lo puedan llevar a la clase, ¿no? Un producto que puedan ir y ya trabajarlo en el aula. Por eso está el Drive, para que puedan sacar todo el material que ustedes necesiten. Y el libro Pronkeistein integrado, porque muchas veces trabajamos con los alumnos y tenemos alumnos integrados y no sabemos cómo trabajar. Entonces el Pronkeistein les va a explicar cómo trabajar juegos didácticos y cómo trabajar las matemáticas con esos niños que tienen capacidades diferentes. Clarisa tiene la mano por acá, sí. Sí, buenos días. Soy de Honduras, de San Pedro Sula. Le quería preguntar algo a usted, y Sí. es que por su experiencia, yo también he trabajado con el Tangram, en lo particular me gusta mucho, e incluso sabemos que los jóvenes a veces tienen esta renuencia de lo de matemática, ¿verdad? Y siempre dicen, ¿para qué me va a servir? O es algo difícil, incluso lo vienen viendo desde escuela. Entonces, cuando ven este tipo de temas, como que le agarran un poquito, entonces después vamos a un tema completamente diferente, pero ya ellos están como animados porque ya vieron esta parte, ¿verdad? Pero yo en su experiencia le quería preguntar si usted sabe de otros maestros que ven esta actividad como que no sea... Mira, todo depende del profesor y las ganas que tenga de llevarlo, de cómo llevarlo al aula. Exacto. Te voy a contar una experiencia que hice yo este año. Este año, en primer año de secundaria, yo tengo, bueno, como leyeron mi ruta de vida, yo trabajo desde jardín infante hasta alumnos de 18 años. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía 19 y mis alumnos tenían 18. Imagínate, para mí a esa edad empezar a trabajar, yo dije, acá me van a tomar el pelo, porque más o menos tenían, ahí fue cuando dejé de ir a bailar, y envejecí y siempre supe que iba a ser la vieja de matemática. Pero aparte de lo chistoso, yo decía, voy a tener que trabajar acá y apuntar de una manera diferente a las matemáticas, mirarlo de manera diferente, porque yo tengo más o menos la edad de ellos, he pasado por ese lugar donde están ahí sentados, y nosotros sabemos que los chicos tienen cierta apatía para la matemática, no, matemática no, matemática no. Bueno, mirá lo que hice este año. Yo este año trabajé en primer año de secundario con un libro de literatura, llamado Alicia en Malditas Matemáticas, de Carlos Fragotti. A través del libro nosotros todas las clases leíamos un capítulo, son 14 capítulos, ¿sí? A partir del capítulo trabajábamos el tema. Tengo desaprobados solamente 2 alumnos, dos alumnos. El resto estuvo siempre aprobado. Yo tenía el año anterior, que no había trabajado de esa manera, tenía desaprobado entre 14 y 15 alumnos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros proyectamos las matemáticas, no solamente con números, porque la matemática no es solo números, la matemática la encontramos... Claro, no lo hacemos mecánico, que sea algo útil para ellos, si no lo hacemos mecánico, ellos empiezan a trabajar de otra manera y a mirarlas de otra manera, a prestar atención de otra manera. Vos fíjate este libro, cómo le llamó la atención, que ahora están pensando en el siguiente año qué otro libro podemos leer.
No, ok. Es impresionante. Entonces yo para mí, también el Tangram, aquel profesor que te dice, no, a mí no me funcionó, ¿a qué chico no le gusta jugar? Exacto. Entonces depende del profesor de cómo lo lleve al aula también. Si solamente nos vamos a basar en que el alumno tenga que formar las piecitas y nada más, no, el sentido no está, es como un rompecabezas común y corriente, tomá, te doy el de 120 y armámelo. El de 120 piezas y Ajá, armámelo, ajá. una cosa así. Entonces, si no hay un contenido detrás y un seguimiento, porque tiene que haber un seguimiento de parte del docente, ¿no? Es como que no le van a encontrar el sentido. Por eso te digo que depende del docente y del empeño y las ganas que ponga para trabajar en eso. Exacto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Sí, Mirna. Me encanta su fondo. Bien de maestra. ¿Jardinera será o maestra de primaria? Me encanta el fondo, Mirna. Buenos días. Sí, soy la maestra Mirna. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien, se escucha muy bien. Bueno, compartir este tipo de estrategias para que los alumnos se vuelvan amantes de las matemáticas, pues es la parte que a mí más me gusta. Sí, estoy muy conectada. El Tangram para mí ha sido una gran herramienta. He trabajado muchísimo, tengo muchos años de experiencia y pues he trabajado con el Tangram desde que lo conocí, desde que me formé como maestra. Y a veces consideramos que este tipo de actividades nos hacen perder el tiempo. Y es todo lo contrario, porque yo lo que hago, y se los comento así rapidito, lo hago en primera instancia con material concreto. Yo manejo 6º grado de primaria. Entonces manejo primero material concreto, luego me voy al gráfico para llegar a la abstracción. Y eso me ha permitido tener mucho éxito con los alumnos que se enamoran de las matemáticas. Y por lo tanto, pues es muy provechoso, ¿verdad? Llevar al alumno a que rompa ese enigma de tenerle miedo a las matemáticas. Entonces, puedo dar mi testimonio de que no nada más el Tangram, hay otros materiales que nos ayudan y que esto me está haciendo todavía del poquito de conocimiento que tengo a través de la experiencia y el manejo de estos materiales, me está llevando a un conocimiento mayor. Créanme, yo soy maestra jubilada, trabajo actualmente por hobby, vamos a decir, porque me gusta mucho trabajar con los niños, principalmente con los chicos de 6º grado, que ya llevo más de 30 años trabajando con 6º grado. Y créanme que esto me ha fascinado, me gusta mucho y me gustaría que nos compartiera estos materiales y que si me pudiera dar el nombre del libro que mencionó, por favor. Y muchas gracias y me encantó el taller. Sí, mencioné varios, hay uno que se llama Frankenstein integrado, que está en el Drive que les acabo de compartir, y el otro que estoy trabajando con los alumnos se llama Malditas Matemáticas, que es una saga de Alicia en el País de las Maravillas, y es de Carlo Pravetti, y justamente el autor del libro, el autor original, Charles Dodson, es un protagonista en el libro. Esos son todos los libros que... Muy bien, muchas gracias. Oiga, otra duda. No sé cómo copiar rápido los links o la información que pasan para compartir y no perderla enseguida. No lo sé hacer virtualmente. Bueno, les dejo mi mail y si quieren, bueno, me escriben al mail. Por ahí es perfecto, muchas gracias. Por ahí es más fácil que me escriban al mail y yo les envío todo junto. Ahí... Muchas gracias. No, por favor. Mientras escribo el mail, alguien con alguna otra duda, alguien que me quiera preguntar algo, contarme su experiencia, porque esto es un taller y pueden contar ustedes también su experiencia, ¿no es cierto? Nos sirve a todos. Yo inicié diciendo que este taller lo íbamos a hacer juntos. Así que está bueno, está muy bueno también tener la experiencia de otros docentes. ¿Alguien que quiera decir algo? Si tengo el libro de Malditas Matemáticas en PDF, sí, lo tengo. Copiate el mail y yo luego lo envío, porque en este momento lo tendría que estar buscando. El link de Drive solo me lleva a la presentación. A ver, ahí voy a buscar el Drive de nuevo.
Y lo voy a volver a pegar. Obviamente este taller se hizo en 1 hora, ahí lo volví a pegar. Perdón, lo mandé en privado, perdón, ahí lo vuelvo a mandar. Este taller se hizo en 1 hora, pero en realidad esto es para llevar mucho más tiempo, porque hasta podríamos estar trabajándolo con GeoGebra, ¿no es cierto? Y ahí ya nos estaríamos poniendo, viendo otras actividades en GeoGebra, estaríamos trabajando más en la tecnología. Fíjense que tampoco trabajé porcentaje, se podría trabajar porcentaje también. No trabajé ecuaciones, bueno, había ahí un par de ecuaciones para hacer, pero bueno, no pudimos escribir en el chat, pero no importa. Porque se entendió a lo que apuntábamos, no importa, ya vamos a tener la oportunidad. Igual si se lleva la presentación, la van a tener en la presentación. Y es un taller como para hacerlo varias veces, digamos. Una vez podemos ver todo fracciones, otra, gracias Nicolás, ahí Nicolás subió el PDF de Malditas Matemáticas, gracias. Otra vez podemos ver, no sé, números racionales, en otro taller se podrá ver el Tangram desde GeoGebra, y hay mucho para trabajar. Lo que pasa es que yo tuve que tomar un poco de todo para poder realizarlo. De acá en más, son ustedes los que ven qué es lo que quieren trabajar adentro del aula. Bueno, me gustaría saber qué les pareció, si les gustó. Ahí también están pasando el link para la calificación del taller, por si no lo copiaron. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias, espero que les haya sido de gran utilidad. Y que bueno, que lo puedan llevar a cabo. Después me cuentan, pueden mandarme un mail contándome las experiencias. Algo que no les dije es que este grupo de alumnos que yo les mostré las actividades, yo trabajo, por suerte y gracias a Dios conseguí lo que es muy difícil conseguir, que es la concentración horaria. Yo trabajo todo en un colegio privado de la ciudad de La Plata, un colegio bastante VIP de la ciudad de La Plata, y en un colegio público de la ciudad de La Plata, pero, miren qué bueno lo que les voy a contar ahora, tiene ruralidad, ruralidad 2. ¿Qué quiere decir ruralidad? Que estos chicos son del campo, trabajan en el campo, son escuelas donde están muy alejadas de la ciudad, las calles son de barro, no hay fácil acceso, los micros no entran, tienen muchas carencias, y los chicos que trabajaron hoy son esos. Las actividades que les mandé son esos alumnos. Así que con más orgullo todavía se los estoy mostrando, porque se les he mostrado que son alumnos con carencias, son alumnos donde les cuesta llegar mucho a la escuela, son alumnos que no están muy tecnologizados, y les mostré un alumno que es autista y puede trabajar maravillosamente. Bueno, les pido disculpas si estoy muy blanca, a veces estamos transitando coronavirus en casa, pero no quería faltar el día de hoy. Estoy un poco con fiebre, pero no quería faltar hoy y traerles este taller. Ahí está, Malditas Matemáticas, gracias, ahí lo pasaron, de Malditas Matemáticas, vuelvo a poner en el chat mi mail. Ahí está. No, por favor. Muchas gracias, licenciada Romina. No, por favor, gracias. Muchas Ahora gracias. damos paso al espacio de los comentarios, por lo cual pido a mi compañera Nívida que los lea a continuación. Así es, hemos recibido varios comentarios y saludos de diferentes zonas del país, así como de otros países. Les saluda Norma Patricia Castro desde Tegucigalpa, también Zulema Rodríguez desde la Escuela Luis Amílcar Raudales en Tegucigalpa, Honduras, Denis Padilla desde Comayagua, también Cristian Mendares le comenta que estuvo muy bonito el cuento. Nicolás Casallas le dice que muy buen taller, muy completo, que no dejó nada por fuera. Cintia López le comenta que estuvo excelente el taller, que muy amable por compartir. Elizabeth Mercar, excelente capacitadora. Cintia Almendares le comenta que estuvo excelente el taller, y Lorena Urbina, excelente taller, y le saluda desde Santa Bárbara, Honduras. Elsa Muñoz, excelente taller, y comenta que el Tangram es un súper material. Aquí Gracias, Lorena, estoy de leyendo. los que se pudieron rescatar fueron esos.
esos comentarios y en su mayoría que fue muy excelente tallerista. Muchas gracias, licenciada. No, gracias a usted. Vos sabés, Nivida es, ¿no? El nombre. Así Que yo es. me preguntaba, bueno, ¿qué me podrían llegar a preguntar o qué podrían llegar a ver que necesiten que les explique más? Y después me puse a ver de nuevo, lo vi como 5 o 6 veces mi proyecto, y digo, pero claro, no hay mucho para preguntar porque está todo ahí. Hemos pasado por fracciones, hemos pasado por figuras congruentes, semejantes, hemos pasado por armar las figuras, hemos pasado por literatura, hemos pasado un poquito de todo, o sea, hay mucho para trabajar. En 1 hora y media no se puede proyectar todo lo que tenía pensado. Entonces tomé un poquito de todo y ahora son ustedes los que tienen que agarrar y profundizar, ¿no es cierto? Y llevar al aula. Les agradezco por esta oportunidad a todos y todas. Bueno, y me alegro que hayamos estado ahí todos atentos a este taller que es tan interesante sobre el Tangram. Muy amables. Les vuelvo a dejar mi mail. Y me escriben y yo les comparto la presentación y el drive. Nuevamente, muchas gracias, licenciada Romina. Y en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, le agradecemos mucho por compartir de su experiencia y conocimiento en este evento que es muy importante para la educación matemática. Nos despedimos, no sin antes decirle que próximamente se le hará llegar un diploma de reconocimiento por su colaboración. Lo podemos ver en pantalla. Otorga el presente diploma a Romina Soledad Bunsay y está firmado por el vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También tenemos allí la firma del jefe de Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica